bien, yo les quiero contar una historia que está en 1 Samuel, igual no lo busquen ahora, pero yo se los digo, 1 Samuel capítulo 17, seguramente la conocen, aún aquellos que nunca fueron a una iglesia o nunca leyeron la Biblia, saben o han escuchado la historia de David y Goliat. ¿La conocen? El chiquitito que mató al gigante con una piedra, una honda que le pegó en la frente, el único lugar vacío que tenía Goliat, y este cayó y David lo pudo vencer. ¿Saben que para meternos en la historia, David era el menor de 8 hermanos? Sus 3 hermanos mayores formaban parte del ejército de Israel. Hay una parte que cuando el profeta va a ungir al nuevo rey, el padre de David y sus otros hermanos empieza a llamar del mayor, porque decía, bueno, si Dios busca un rey, un nuevo rey para Israel, seguramente tiene que ser un hombre fuerte, un hombre de guerra. Entonces manda a llamar al primogénito, y claro, era un ropero el tipo. Dijo, este tiene el aporte de rey, tiene unos músculos, unos abdominales así. Bueno, yo hoy tengo camisa, pero si no la vería. Era increíble, pero ninguno fue. Y pasaron los 7 hermanos de David, y el profeta le dijo, no es ninguno de tus hijos. Y el padre dice, uy, ¿y ahora qué hacemos? Y el profeta dice, pero a mí Dios me dijo que uno de tus hijos iba a ser el nuevo rey. ¿No tenés otro hijo? ¡Ah, sí, David! El más chiquitito, pero él está cuidando ovejas, o sea, no sirve para rey. Es como que, ¿para qué lo llamamos? Dijo, no, anda a llamarlo, no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga David. Y David era el menor, era el que cuidaba las ovejas de su padre, el que estaba allá en la soledad, olvidado, el que no lo tenían en cuenta. Y cuando viene delante del profeta, el profeta lo ve y dice, este va a ser el próximo rey. Y, ¿viste cuando vos ves a alguien y decís, este no vale 2 pesos? Uno lo dice, pero hay otros que piensan lo mismo en nosotros. Que te ven y dicen, bueno, ¿qué hacemos, no? Con David pasó lo mismo. Y el profeta lo unge a David, y David, después de haber sido ungido como rey, vuelve a cuidar las ovejas por un tiempo largo. Llegó un momento que los filisteos enfrentan al ejército de Israel. Entonces dice que, como en las películas, de una colina estaba el ejército de Israel, había un valle y del otro lado estaban los filisteos, y estaban ahí como diciéndose cosas, como Medel y Messi. Pega vos, no, pega vos. Así estaban los filisteos y los israelitas. Pega vos. Los filisteos era Medel, que gritaba, y los israelitas era como Messi, que se dejaba pegar. Está bien. Bueno, entonces estaban así, y no era que los israelitas tenían miedo de los filisteos, sino que había un filisteo en particular que medía 3 metros, ese sí que era grandote, Goliat, que salía y hablaba al ejército de Israel y los enfrentaba y le decía, vengan cualquiera de ustedes, pelee contra mí. Si ustedes me ganan, nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero si no, ustedes serán nuestros esclavos. Y claro, nadie quería salir a pelear contra este, porque era enorme. Y el ejército de Israel estaba atemorizado, no sabían qué hacer. Y este hombre, Goliat, durante 40 días los vacilaba y los cargaba y le gritaba. Y no solamente eso, sino que insultaba a Dios. Y ninguno hacía nada. David estaba cuidando las ovejas de su padre allá en la soledad, donde David, con las ovejas, él tocaba su arpa, cantaba, hablaba con Dios, defendía a muerte las ovejas de su padre. El padre lo manda a llamar, le dice, anda a llevarle comida a tus hermanos, que hace días que están ahí al frente de la batalla. Así que David va con la canastita al estilo Caperucita Roja, hacia donde están los hermanos. Y cuando llega, escucha que este Goliat insultaba al ejército de Israel.
y que además insultaba a Dios. Y los veía los soldados que estaban todos ahí como estos. No se muevan, que no se den cuenta que tenemos... Y Goliat más gritaba. Y David se enojó. Y dijo, escuchen una cosa. ¿Cómo permiten que este incircunciso, esta cosa, los insulte a ustedes, insulte a Dios? ¿Cómo nadie lo va a enfrentar? Así que dijo, yo lo voy a enfrentar. El pastor de ovejas. El que estaba ahí solito, que no valía 2 pesos, que no era como sus hermanos, que era el olvidado de su padre. Y los hermanos dicen, pero vos estás loco, ¿cómo vas a enfrentar a este si vos no sabés nada de la guerra? Andá a cuidar ovejitas. ¿Nunca te despreciaron así? Andá, vos, andá. ¿Qué haces acá? Andá a tu lugar. Y lo mismo le decían a David, andá vos, andá a cuidar ovejas. ¿Qué haces acá? Y David dijo, no, yo voy a hablar con el rey. Y cuando el rey lo ve venir, y dice, rey, yo voy a enfrentar a Goliat. Muchachos, prepárense, vamos a ser esclavos, toda la vida. Si este chico va a enfrentarlo a Goliat, estamos fritos. Así que el rey como que le dice, pero vos, te vamos a poner la armadura que usan los soldados. Y claro, cuando se ponía la armadura, David, pesaba más que él. Entonces David se sacó todo y dijo, no, esto no es para mí. Agarró su bolsito de pastor, su cayado, y dijo, yo lo voy a enfrentar. Se puso su onda. Tengo mi reidora hoy. Después pasa por caja y... Gracias, tía. Está muy bien, está muy bien. Así que David dijo, yo lo voy a enfrentar. Y el rey no quería que lo enfrentara. Pero David dijo el por qué lo iba a enfrentar y por qué le iba a ganar a Goliat. Y eso es lo que dice 1 Samuel capítulo 17, versículo 34 y 35. Al ver la negativa del rey, David insistió. Dice, cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Ningún moco de pavo era David. Cuando se enojaba, y sí, cuando uno se enoja, se enoja. No, otra cosa no pasa. David dice, déjame que yo lo enfrento a este. Yo enfrenté a un oso y lo agarré de atrás y le abrí el hocico así, lo maté a golpes. Yo voy a ganarle a Goliat. Así que el rey lo dejó. Y David iba solito ante la mirada de todo el ejército de Israel, ante la mirada de todos los filisteos y ante la mirada de Goliat, que lo ve venir a este muchachito con su vestidito, su palito, su cayado, su honda y unas piedras. Y Goliat lo empieza a cargar, lo menosprecia. Y David tenía algo en claro, que no iba por el pueblo, sino que iba porque había insultado a Dios. Dijo, Dios hoy te va a entregar en mis manos y con tu espada yo voy a cortar tu cabeza. ¡Wow! Yo lo quiero en mi equipo, David, no importa. Y fue así. David saca una piedra, revolea la onda, la tira, y en el único lugar libre que tenía Goliat, le clava la piedra y cae. Cuando cayó Goliat, los filisteos salieron corriendo, y ahí el ejército de Israel, se hicieron los hombres, y salieron a correr a los otros. Y David agarró la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Todos conocemos esta historia o la hemos escuchado alguna vez, no así, quizá, obviamente como dice la palabra, no tan volada, pero hay un secreto que dice estos versículos que nos sirve para nuestras vidas. Hay algo que tiene que ser algo común en nuestra vida para poder marcar la diferencia. Para decir, si yo estoy con Dios, tiene que haber algo distinto. Tiene que haber una diferencia. Como digo siempre, no es que al estar con Dios las cosas no me van a pasar. Sí nos van a pasar, pero hay algo distinto que nosotros tenemos que nos ayuda a enfrentar cada problema.
Cada problema es un gigante. Porque cuando vienen los problemas, vos pensás, te viene un problema, lo primero que nos agarra es temor. No saber cómo enfrentarlo, no saber cómo solucionarlo. Entonces ese temor nos aquieta, no nos podemos mover. Y somos igual que aquellos que no tienen a Dios. Entonces David acá nos enseña una clave fundamental, y es la misma clave que enseñó Jesús a sus discípulos. Acá dice, cuando cuido el rebaño de mi papá, viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. David está diciendo, cuando yo estoy en la soledad, cuando nadie me ve, cuando estoy a la deriva solamente con las ovejas, si viene alguien a atacar, a robar lo que le pertenece a mi papá, yo lo persigo y lo mato, no importa lo que sea. Allá en la soledad, Dios está conmigo y me da la fuerza para enfrentar cualquier gigante que venga a atacar las ovejas de mi padre. David, el enfrentar estas circunstancias difíciles, estas circunstancias adversas, cuidando las ovejas, él sabía, él lo había vivido, lo que era enfrentar situaciones difíciles. Pero en la soledad donde nadie lo veía. Y ahora estaba por enfrentar una adversidad delante del rey, delante de sus hermanos, delante de todo el ejército de Israel y de los filisteos. Ahora había multitudes mirando a este muchachito que iba caminando a enfrentarse a este Goliat. Y Dios le da la victoria. Ahora, ¿por qué le da la victoria? Porque en la soledad donde nadie lo veía, David era fiel cuidando las ovejas de su padre. Porque en la soledad David empezó a escribir los salmos. En la soledad David adoraba a Dios y buscaba a Dios y hablaba con Dios. Y Dios lo ayudaba a enfrentar esos animales que venían a atacar las ovejas de su padre. O sea que en la soledad es donde David empezó a construir su carácter, su amor por Dios. En la soledad David empezó a conocer a Dios y llegó un momento que tuvo que marcar la diferencia ante todo el ejército de Israel y ante el rey. Y Dios lo acompañó, Dios estuvo con él. Entonces, esto a mí me enseña, y yo se los quería transmitir, de que no hay nada más importante que relacionarnos con Dios en la soledad. No hay nada más lindo que hablar con Dios cuando yo estoy solo, cuando estás sola, en un lugar determinado, cualquiera sea, donde vos puedas detenerte y hablar con Dios. Abrirle tu corazón, qué es lo que te pasa, qué es lo que te frustra, cuáles son tus temores, qué es lo que deseas que Dios haga lo que Dios haga sobre tu vida. ¿Qué estás esperando de Dios? En esos momentos en soledad es donde Dios se te revela. Es donde Dios te da fuerzas, donde van a venir problemas, van a venir gigantes y vos lo vas a poder vencer. Vas a poder pasar, vas a poder seguir, vas a poder avanzar donde nadie te vea. Ahí es donde se consiguen las mejores victorias. Hablando con Dios a solas. Jesús enseña esto a sus discípulos. Recuerden cuando los discípulos le dicen, Jesús, enséñanos a orar. Y Dios dice, Jesús le dice, vayan en lo secreto, hablen ahí con el Padre, y Él le va a recompensar en público. Y eso es lo que vemos con David. David hablaba con Dios en lo secreto, se relacionaba con Dios, y en público lo recompensó. Y el pueblo de Israel, al ver lo que David hizo de vencer a Goliat, el pueblo cantaba y exaltaba a David. Y después viene otra historia, pero vemos que se cumple lo que dice la palabra. Jesús lo enseñó muchísimos años después, pero David ya había comprobado que lo que él había invertido en lo secreto, Dios lo recompensó en público. Relacionarnos en lo secreto es verdaderamente donde marcamos la diferencia. Porque ahí, en público, vemos cómo una persona en lo secreto se relacionó con Dios. Ante la adversidad, vemos y conocemos si tal persona tiene relación con Dios o no. Yo a veces cuando hablo con algunos y
y vienen momentos adversos, vienen momentos difíciles, y de acuerdo a cómo la persona te hable o cómo está parada, uno se da cuenta si tiene relación con Dios o no. Porque si viene a contarte con temor, con angustia, con desesperación, es porque en la intimidad no conoció al Dios que adora, al Dios que cree. Ahora, si viene a contarte el problema y te dice, mira, estoy pasando este problema, pero sé que Dios me va a sacar, sé que Dios me va a ayudar a vencer este gigante, esta adversidad, uno dice, esta persona conoce a quien adora. Esta persona tiene intimidad con Dios. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan, intimidad con Dios. Lo que importa es que haya palabra de Dios. Es que el Dios que ustedes conocen en la intimidad sea el mismo Dios que viven acá cada vez que nos reunimos, cada vez que nos juntamos. ¿Amén? David nos deja esta enseñanza en lo secreto, en la intimidad. No importa que nadie te vea. Pero si no, yo quiero estar ahí arriba, así la gente me ve. No, acá es de paso, acá arriba estamos un ratito, pero el trabajo verdadero está afuera, está con aquellos que no conocen a Dios, en la intimidad. No hay nada más lindo que hacer un trabajo a Dios sin que nadie nos vea. Sin tener que andar publicándolo en Facebook o Instagram. Ah, mira lo que estoy haciendo, estoy ayudando a alguien que necesita. No saques una foto a la persona que necesita. Sumá gente que te ayude a hacer el trabajo. Pero en la intimidad, en lo secreto, ahí es donde después Dios solo te va a exaltar. Donde Dios solo te va a levantar. En tu vida diaria necesitas relacionarte con Dios. Porque yo necesito. Yo todos los días necesito relacionarme con Dios. Porque cada día tiene su problema. Cada día tiene su adversidad. Cada día tiene un gigante nuevo para vencer. Hay un gigante y lo vences y decís, ¡qué bueno! Ya pasé esta etapa. Y viene otra. Y recién te estás levantando de la anterior y ya apareció otra así. Y es buenísimo. Cada vez que tenemos una adversidad, cada vez que tenés un problema, cada vez que pasamos un momento difícil, ¿qué tenemos que decir? ¡Qué bueno! Nos tenemos que alegrar. Pablo dice, alégrense cuando se encuentren en pruebas, en dificultades. ¿Por qué? Porque cada vez que tengamos un gigante, eso va a hacer que vayamos a buscar de Dios. Imagínate si en tu vida no pasaste el problema por el cual te hizo venir a la iglesia. Si en tu vida no pasaste ese problema por el cual te hizo conocer a Dios, hoy no estarías acá. Entonces, gracias a Dios por los problemas, porque cada problema nos va a impulsar a conocer a Dios. ¿Amén? Y cuando viene el problema y vamos a la intimidad y buscamos de Dios, el resultado va a ser de victoria. El resultado va a ser positivo. Pero formemos una vida en intimidad con Dios. No en religión, en relación. Habla con Dios. Yo siempre digo, abrí tu corazón a Dios y decirle lo que te pasa, lo que sentís. No le tengas miedo a Dios. Porque hablamos que Dios es un Padre. Dios es nuestro Padre. Y a nuestro Padre nosotros le podemos decir lo que sentimos, lo que nos pasa, cuando estamos enojados, cuando estamos alegres. Le decimos, Dios, esto no me está gustando. No me gusta que me esté pasando esto. ¿Cómo lo vas a solucionar? ¿Qué es lo que vas a hacer para darme la victoria? Yo voy, pero dame la victoria, porque voy en tu nombre. Así tenemos que hablar con Dios, cada uno a su manera, pero relacionémonos con Dios, con esa libertad. David tenía una relación particular con Dios. David conocía a Dios. David se colgaba ahí cuidando las ovejas, alabando y adorando a Dios. Y Dios conocía el corazón de David y le gustaba. Y dice, este muchacho tiene el corazón conforme a mi corazón. Qué bueno que Dios diga eso en nosotros. Aún con los errores, Dios siempre ve algo bueno en nosotros. Y por eso nos ama. Por eso Dios te ama, así como sos.
y quiere que cada día te acerques a Él. Dios quiere que cada día te relaciones con Él, porque Él te extraña cuando no hablas, cuando no lo buscas. Así que hoy es el día para comenzar a marcar la diferencia. ¿En dónde? En la intimidad, a solas. Que hoy sea el momento, hoy sea el puntapié que te lleve a una vida de relación en la intimidad con Dios para marcar la diferencia. ¿Amén? Y ese gigante que venga, ese gigante que estás viviendo, va a caer con una sola piedra, porque esa piedra la va a guiar Dios. Y cuando Dios guía las cosas, al final viene la victoria. ¿Amén?